Bueno, vamos a seguir adelante. Seguimos adorando al Señor. Seguimos adorando al Señor. Y por lo menos podemos escuchar. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de un hombre que pasó de una total ruina a la redención en unos minutos. Y ¿saben qué? Eso es algo que le ocurre a casi todas las personas cuando conocen al Señor. Aunque quizás no estemos en la ruina tan perceptible que se puede ver tan fácilmente de este hombre que vamos a hablar hoy, todos, cuando no conocemos al Señor, estamos en una ruina total. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos 5, del 1 al 15. Marcos 5, del 1 al 15. Dice así la palabra del Señor. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo, y les contaron los que los habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán cosas había hecho Jesús con él, y tenido misericordia, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias por todas tus bendiciones. Gracias por tu palabra hoy en día, Señor. Señor, ayúdanos en todo momento a comprenderla, a buscarte, Señor, en todo, y a que
tú nos des la habilidad, Señor, de poder entender, explicar, exponer y, Señor, también aplicar tu palabra a nuestras vidas. Gracias por tu amor y cuidado. Gracias por Cristo Jesús, que en la cruz del Calvario murió por nosotros. Quédate con nosotros ahora, Señor. Quédate con nosotros y manténnos firmemente siguiendo tus pasos. Lo pedimos, Señor, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, ¿me siguen oyendo? Sí. Sí, ok. Quería asegurarme. Está bien. Hoy tenemos un texto muy interesante, muy interesante. Antes de lo que vimos aquí, de lo que leímos, el Señor había estado enseñando en Capernaum y habían tal multitud que tuvo que entrar a un bote y para poder enseñar a aquella multitud. Después que había enseñado, ellos se van al otro lado. Parece quizás a descansar de las multitudes. Al otro lado estaba Gadara, una ciudad de la Decápolis. No eran judíos. Allí quizás no habían escuchado tanto el evangelio del Señor. Y entonces querían asegurarse de tener un tiempo tranquilo, quizás entre todos ellos, estar allí. Y van hacia allá. Pero el Señor está durmiendo y mientras duerme hay una tormenta. Y los discípulos empiezan a ver que el barco se está llenando de agua. Y pues, ¿qué hacen? Pues en ese momento se aturden, despiertan al Señor. ¿Y qué hace él? Él para por completo la tormenta, para el mar, para el agua que está cayendo, y ellos empiezan a notar que todo se calma. Imagínense darse cuenta que esa persona que está con ustedes en ese barco, si son ustedes los discípulos, tiene control sobre todo. Tiene un control absoluto aún sobre las fuerzas de la naturaleza. Qué ejemplo más inmenso tuvieron ellos ahí, ¿verdad? Y sin embargo, ahora llegan al otro lado y se dan cuenta de que el Señor tiene más control aún de lo que ellos pensaban. No habían pasado por algo inmenso que debió haberles fortalecido mucho la fe, pero aún hay más. Todavía faltaba algo más. El Señor llega a Gadara y apenas entra en esa ciudad un hombre endemoniado con los ojos desencajados, la ropa en harapos, todo cortado y con cicatrices. Viene corriendo y lleno de demonios. Y viene y se postra delante de
del Señor, delante de Cristo Jesús. Jesús estaba en control de esta situación aún ahí. Los discípulos iban a aprender una vez más que el Señor no solo tiene poder sobre la naturaleza, también tiene poder sobre el mal. Hoy en día estamos pasando por una pandemia que ha arrancado muchas vidas de alrededor de nuestra zona y también de todo el mundo. Pero ¿sabe qué? El Señor sigue siendo soberano y sus planes siguen siendo para bien. Es más, mucho de lo que estamos viendo ha sido profetizado y hay más. Pero podemos confiar en el medio de todas esas profecías que parecen negativas, al igual que las de Jeremías. El pueblo de Israel, de Judá, no podía tolerarlas, no podía mantenerlas, porque era un disgusto total contra este hombre que todo lo que profetizaba sonaba mal para el pueblo, pero en general era para bien del pueblo. Igual hoy en día tenemos muchas profecías que parecen asustar, pero el cristiano debe estar preparado para darse cuenta de que todo lo que Dios hace es para bien. Todo lo que Dios pone en su voluntad permisiva es para bien para aquellos que están con Él. ¿Estamos con Él? Entonces tenemos que seguir adelante. Aquí ellos estaban de frente, los discípulos, de frente al mal, a un hombre tan endemoniado que iba a venir delante del Señor con más de 6,000 demonios dentro de él, que era una legión en términos romanos, que era una legión, 6,826 soldados. Quizás aquí no, ellos se llamaban legión por copiar el nombre, pero sabemos que por lo menos 2,000 cerdos cayeron. Quizás no eran 6,000, pero por lo menos 2,000 sí hubo. Y quizás habían hasta otros que se fueron para otros sitios. Pero ahí en aquellos cerdos, aquellos 2,000 cerdos cayeron por más de 2,000 demonios. Imagínense a alguien que sea el anfitrión de por lo menos 2,000 demonios en su ser. ¿Cómo estaría destrozado este hombre? Oiga, la profundidad del control de Satanás sobre muchas vidas es algo total. Es algo total. Este hombre salió al encuentro de ellos, al encuentro de la barca, y vivía. La barca entraba por cerca del cementerio, a las afueras del pueblo. Los cementerios en aquel tiempo eran más bien cuevas. Quizás este hombre se había refugiado en cuevas porque toda su posesión demoníaca, toda su destrucción mental, toda su forma de atacar a todos lo había hecho separarse de todo el mundo, o quizás lo habían echado del pueblo entre muchos, porque obviamente tenía gran fuerza, rompía cadenas, rompía todo lo que usaran para atarlo o para maniatarlo. El hombre tenía todo la fuerza que tenían todos estos demonios, parece, y estaba ahí viviendo en el cementerio. Imagínense cómo estaría su mente. El hombre estaba ya espiritualmente hablando totalmente muerto, estaba perdido sin Cristo. El vivir en un cementerio casi simplemente estaba ya demostrando dónde
estaba el hombre en todos sus aspectos, mental, emocional, físico, espiritual. Cada persona que está sin Cristo está espiritualmente en la misma condición de este endemoniado. En él se veía más, era más fácil notarlo, era más fácil ver que estaba de esa forma, pero todas las personas que están deambulando sin el Señor, están en la misma condición, están en la misma condición. Sin Cristo no hay nada, sin Cristo no hay nada. Y tenemos que darnos cuenta de eso, que sin Él todo lo demás no ayuda en ninguna forma. ¿Cuál era el control? Era total. El hombre dice que estaba de día y de noche gritando. Imagínense los alaridos que daba este hombre, los alaridos que daría gritando de noche por sentirse totalmente en el poder de estos demonios. No podía ser controlado por nadie, pero el demonio lo controlaba totalmente. ¿Y no es esa una de las formas en que tantas personas caen en los pecados? Que empiezan a ver el pecado como gracioso y hacerlo. Y empiezan a hacerlo porque dicen que no quiere que nadie los controle, pero terminan totalmente esclavos del pecado, del mundo y del enemigo. El endemoniado viene a donde está el Señor. Viene a donde está el Señor. Y los mismos demonios tienen que darse cuenta de que con él no pueden, porque le imploran que no los torture antes de tiempo. Este que estaba todas las noches gritando, ahí cortándose, algo que oímos mucho hoy en día. Parece que el demonio no cambia mucho sus métodos, ¿verdad? Acuérdense que el demonio promete siempre mucho y no da nada. Promete honor y termina haciendo a la persona que le sigue totalmente desgraciado. Promete placer y paga con dolor. Promete ganancia y todo lo que se obtiene es pérdida. Promete vida y paga con la muerte y muerte eterna. Este hombre era ya más como un animal destrozado que como un hombre, que como un ser humano. Y el Señor llega a su camino y habla con los demonios, o con el portavoz de los demonios. Parece que era uno solo el que hablaba, pero le dice que son muchos, que su nombre es Legión. Una vez más, Legión es 6.826 personas, 6.826 soldados en una legión romana. El demonio no es impersonal como las piedras o las burocracias en muchos países. Es alguien que no es una persona. El enemigo se ha hecho todo lo que Dios no es. Él es alguien que no tiene una personalidad. Su propósito en la creación no es destruir a Dios. Ya él sabe que no puede. Lo que él quiere hacer es llevar a las personas a esa misma, a la mayor parte que pueda, hacia esa misma falta de personalidad y hacia la nada, y llevarse el mayor número que pueda. Y eso es lo que estaba haciendo allí en el tiempo del Señor, y es lo que hace hoy. Y utiliza cualquier medio para hacerlo. Y lo grande aquí es que Cristo puede liberarnos de todo lo que ocurre en el mundo. Él tiene la solución para todo. La solución no la tienen los seres humanos. Aquí a este hombre
habían tratado de amarrarlo, de ayudarlo, de todo. No trabajó. Se había abierto demasiado a los demonios. Muchas veces las personas empiezan cayendo en vicios, empiezan cayendo en hábitos paganos, empiezan cayendo en cosas que los llevan lejos de Dios. Pero el Señor puede dar la solución, igual que hoy puede dar la solución a todo lo que está ocurriendo. Todo va a pasar de acuerdo a su voluntad. Y Él sigue siendo soberano y es bueno, a pesar de todo lo que hay alrededor. Su voluntad permisiva tiene que hacerlo, porque si no seríamos simplemente marionetas o los programas de código que están en un ordenador. Y Él nos creó a su imagen y semejanza. Tenemos que estar dispuestos a buscar al Señor totalmente para no caer en estos peligros. Oiga, aún entre los cristianos hay tanta confusión de quién es Cristo. En una de las encuestas Gallup, una de las firmas más prestigiosas, hace unos años atrás se le preguntó a las personas en Estados Unidos quién creían que era Cristo. Y el 70% dijo, bueno, yo no creo que es solo un hombre. Nada conclusivo. El 42% dijo que era Dios entre los hombres, Dios encarnado. Solo el 42%. El 27% pensaba que Cristo era solamente un humano, pero que había sido llamado para una misión divina. El 9% piensa que era divino, pero porque Él tenía en sí las mejores formas y características de la humanidad. Y a pesar de eso, el 81% de las personas, esto fue hace unos años atrás, este número ha caído estrepitosamente, pero el 81% de los americanos se consideraban cristianos, pero solo el 42% piensa que Cristo es Dios. ¿Qué piensan los otros 39%? Si Cristo no es Dios, ¿a quién adoramos? Y ahí lo demostró claramente. Los demonios se dieron cuenta de su poder. Vinieron a Él y le dijeron, por favor, no nos atormentes antes de tiempo. Le pidieron su palabra, lo cual nos dice algo. Aún los demonios saben que cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Aún ellos, dentro de su maldad, se dan cuenta de que Dios es fiel. Y le piden que los pongan los cerditos que estaban cerca, un manado de cerdos que estaba allí bastante cerca. Y bueno, ese gran hato de cerdos recibe los demonios y ¿qué hace? Se van y se caen, se van y se caen y se ahogan más de 2,000 cerdos. Y las personas que los cuidaban salen corriendo a notificar. Bueno, el hombre casi inmediatamente cambia. El hombre cambia. Nos dice la palabra del Señor que cuando llegaron, en lo que fueron corriendo a buscar a los dueños de los cerdos y los trajeron, el que había sido atormentado estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Qué es lo que vemos ahí? Una conversión, un cambio extremo, ahí bien visible. Hay veces que no la vemos tan fácil porque no sabemos de dónde viene la persona y los cambios son también internos. Aquí se veía interno y externo. Pero si no hay un cambio, si la persona no está experimentando un cambio, bueno, ¿hay una conversión de verdad? ¿A qué te conviertes si no has cambiado algo? Tiene que haber un cambio en tu actitud, en tu forma de ser, en todo. Si todo sigue siendo la misma forma, no hay ningún cambio.
Y el Señor, cuando toca un corazón, causa un cambio. Causa un cambio. Oiga, si usted dice que va a seguir a Cristo, su vida tiene que cambiar, igual que los frutos de un árbol van a ser los frutos de ese árbol. Si usted pasa por un árbol de manzanas, no va a esperar peras. Puede ser que las espere, pero no las va a conseguir. No es lo que da. No es lo que da. Usted tiene que ver el fruto correcto. El fruto correcto. Hay muchas personas que la semilla cae y es como un hongo, crecen muy rápido, pero no hay convicción, no hay la convicción del pecado que tenían y no saben ni qué es lo que tienen que dejar y vuelven a caer en los mismos pecados, en los mismos patrones de comportamiento. Y ese es el gran problema. Ese es el gran problema. No podemos creer que toda persona simplemente porque diga me convertí a Cristo es convertido. No, tiene que haber un cambio. Tiene uno que estar consciente del pecado. Y si estamos conscientes del pecado, nos damos cuenta de que hay que cambiar esa forma de ser. Que tenemos que dejar a un lado nuestros pecados. Hay a veces el sentido de que alguien levanta una mano en cualquier servicio y dice acepto, pero más bien lo que acepta es la apuesta de Pascal, que decía que el filósofo Blaise Pascal, que decía que si mueres y resulta que no hay Cristo, ni hay Dios, ni hay nada, bueno, te moriste igual que el resto, no perdiste más. Ahora, si había Dios y tú te convertiste y aceptaste, algo vas a ganar mucho. Bueno, no, yo no creo que podemos verlo de la forma de esa apuesta. Con todo respeto a Pascal, que es uno de los grandes inventores y matemáticos, además de filósofo del mundo, yo creo que esa apuesta es demasiado irónica en muchos sentidos, porque uno tiene que buscar al Señor en espíritu y en verdad, y porque de verdad toca nuestro corazón y nos hace cambiar. Y ahí es cuando el Espíritu Santo sella, y lo que Dios sella nos dice claramente la Biblia en muchos versículos, que nadie lo puede romper. Si somos sellados por el Espíritu Santo, somos salvos para una eternidad. Pero hay muchas personas que van por la vida pensando que son salvos, que no lo son, que solo tuvieron un momento de entusiasmo, un momento de querer pertenecer a algo, de querer participar, pero siguen practicando el pecado. Si no hay una conversión verdadera, como vemos en este hombre, hay un peligro inmenso de que lo que se hizo fue algo que creció quizás muy rápido, pero que no había raíces y por tanto no había una conversión sincera. Hay muchas flores en marzo, pero en un mes esas hojitas de colores que cubren el verdor de la hierba que viene detrás, luce muy bello, ¿verdad? Este año no hemos podido verla mucho porque muchos no han salido tanto, pero son bellas. Pero en un mes ya no están. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Somos de esa clase que solo crece como un hongo en un día, pero ya se desvanece? ¿O somos como los árboles, esos que demoran siglos en ir creciendo, pero tienen unas raíces intensas? Tenemos que tener esas raíces, tenemos que de verdad ser cambiados y comprender de todo lo que el Señor nos ha sacado. A este hombre lo sacó de una posesión demoníaca inmensa, lo sacó de una posesión inmensa. Y vemos la diferencia en
lo que hace. Está dispuesto a seguir, está dispuesto a aprender. Oiga, algo que yo he visto en estos días es en las iglesias, y estoy viendo que está causando divisiones en muchas iglesias, las personas están dando opiniones con una fuerza inmensa, quizás porque estamos cerrados, hemos perdido un poco de la humildad en dar las opiniones. Tenemos que tener humildad en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos. Hay muchas divisiones hasta quizás porque estamos más unidos, tenemos más reuniones en nosotros, todas las iglesias que estoy viendo, muchas más, vemos más disturbios sobre ciertas opiniones. Tenga cuidado, haga todo con humildad. Cuando vayamos a abrir o no abrir por un tiempo, va a haber diferentes opiniones. Hagámoslo con humildad. ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo que sea bien? Empezamos a dar opiniones muy fuertes en muchas cosas y caemos cada vez más en división. Y esa es la clase de división que quiere usar el demonio. Aquí estas personas perdieron sus cerdos, pero tenían un ejemplo tremendo del poder de Dios delante. ¿Y qué hacen? Le dicen a Cristo que se vaya. ¿Quién sabe cuántos otros milagros podía haber hecho el Señor allí? Pero ellos lo que vieron es, este nos hizo perder dinero. Y lo echan fuera. Lo echan fuera. El gadareno que había estado endemoniado quiere seguirlo y él le dice, no, quédate aquí en tu casa y da testimonio de lo que Dios hizo por ti. En humildad, en amor. No le dijo, conviértete en un orador increíble. No le dijo eso. No le dijo, conviértete en un orador increíble. Básicamente le dijo, da tu testimonio. Y eso es todo lo que nosotros tenemos que hacer. A eso es lo que Él nos ha mandado, ir y hablar. ¿Qué hizo el Señor en tu vida? ¿Qué hizo el Señor en tu vida? No hay que ser un orador magnífico. No hay que tener unos conocimientos inmensos, aunque siempre es bueno aprender más, porque mientras más aprendemos, menos nuestras opiniones debieran. Hay veces que no trabaja. Hay personas que tienen mucho conocimiento y eso los envanece. Pero por lo general, si la persona tiene más conocimiento del Señor, obtiene más humildad y aprende a darse cuenta que quizás su interpretación, quizás su opinión no es la más correcta, o puede haber alguna diversidad dentro de lo que el Señor permite. Tenemos que estar siempre dispuestos a que el Señor nos hable. Podemos leer el mismo pasaje de la Biblia 10 veces y la 10ª vez de pronto el Espíritu Santo nos revela algún aspecto que no habíamos notado antes y nos habla a nuestro corazón. Así que siempre tenemos que estar dispuestos. Y aquí le habla a este gadareno y lo manda a testificar. Por cierto, el gadareno se había convertido, haría 10 minutos y ya el Señor le está mandando a testificar. Usted testifique de su experiencia. Si tiene 10 minutos de convertido, ¿qué ha pasado en esos 10 minutos? Si tiene 60 años de convertido, ¿qué ha pasado en esos 60 años? Usted tiene la responsabilidad de testificar de lo que ha visto y de lo que ha ocurrido en su vida. El Señor tuvo compasión de este hombre. El poder de Cristo sobre el mal se ve cuando notamos la profundidad del control que tenía Satanás de este hombre, la liberación tan inmensa que el Señor fragó en aquel momento y la diferencia en la conducta de este hombre después que había sido liberado del mal. Que el Señor les bendiga a todos.
Que este domingo y siempre nos mantengamos firmes, siguiéndole en sus pasos y testificando. El Señor nos ha llamado a testificar en humildad. Yo estoy seguro que con todo lo que haya pasado este gadareno, él testificó con humildad. Que el Señor les bendiga a todos. Voy a orar. Si hay alguien que no se ha entregado al Señor nunca le ha dicho, Señor, perdona mis pecados y ayúdame a no cometerlos nunca más. Quiero que afirmes mi convicción y que la hagas crecer cada vez más en mí. La obra que tú empiezas, tú la puedes terminar, porque tu palabra misma lo dice, Señor. Manténme en ti. Cambia mi corazón y ayúdame a afirmarme más en ti, Señor. Perdóname y que no practique nunca más los pecados. No sé si hay alguien que haya tenido necesidad de esa oración. Si la tiene, está en Zoom, puede ponerme algo en chat y después yo le contacto. Si está en Facebook, póngame algo en Facebook. Si me quiere mandar un mensaje al website o al email, también le respondo. Por cualquiera de esas formas, todas están disponibles a través de Facebook, lo dice, y en varios lugares a través de David Livingstone. Y yo le contesto. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por tu amor y cuidado. Perdónanos, Señor, nuestros pecados y ayúdanos a no cometerlos más. Ayúdanos tampoco a estar nunca jugando con los pecados, Señor, y con el paganismo y con la idolatría y con los vicios, Señor, y con todo lo que lleva a alguien a poder estar en la condición en que cayó este hombre. Señor, que verdaderamente tú estés alrededor nuestro siempre. Ayuda a todas las personas que están sufriendo ahora en esta pandemia, Señor. Ayuda a todas las personas que han perdido familiares. Ayuda a todos aquellos que tienen familiares que se debaten entre la vida y la muerte, Señor. Dales una oportunidad más. Dales una oportunidad más de llegar a ti antes de tenerse que enfrentar a ti. Señor, bendice a todas las familias que están sufriendo, que en sí es casi todo este mundo, Señor. Sabemos que el mundo no tiene solución para esto, pero tú eres el Shaddai, tú eres el Todopoderoso, tú eres el Señor. Señor, quédate con nosotros. Ayúdanos a ser un faro de luz a un mundo que está en tinieblas. Señor, que no veamos, como decía el maestro de escuela dominical hoy, la vida cristiana como algo